al aire, ¿sí? Muy buenas noches, buenos días, buenos medios días, buen sábado, buen domingo. Sean todos ustedes bienvenidos a el universo de Madcast. Bienvenidos a este espacio para ustedes. Y si usted va caminando en la calle, de pronto está, no sé, dándole de comer a unas palomitas en el parque, consintiendo su mascota, paseando su perro, en clases de natación, en su casa viendo televisión o en el cine y siente que alguien le observa, siente que alguien está detrás suyo y de pronto ve un puntito por ahí, algo como una mira. Usted tiene razón, usted está en el punto de mira. Bienvenidos a todos nuestros queridos youtubientes que están aquí esta noche acompañándonos para que disfrutemos de este espacio y conversemos de un tema que es relevante, importante también. De pronto pasan tantas cosas en el mundo que se nos olvida que esto sigue pasando, sigue existiendo y que es un problema que no desaparece y que más bien todo lo que está pasando en el mundo lo acrecenta, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la contaminación ambiental, ¿no? Así que le doy la bienvenida a nuestro querido anfitrión, panelista insigne, creador, Highlander de Madcast, nuestro querido e inmortal Álvaro de Jesús Forero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Ignacio, aquí, como siempre, atrás del cañón, porque siempre que decía, bueno, Sí, es atrás en el porque cañón, detrás del cañón apuntando, es que es donde hay que sí, estar para que tener a la gente porque en si el no punto de... Exacto. me suicido. Eh, Bueno, bueno, sí, bueno. Sí. hoy No sale bien, ¿eh? iniciamos, Si uno está frente al cañón no sale bien la cosa, no también, sí. no Estamos, sale bien, hay que estar detrás. cierto, estamos esperando que la doctora Ángela Forero, mi hija, termine Ya de está, ya está, prepararse, venía en carreras. ya está ahí. Estaba de Sí, caza, ya la, yo te dije que o estaba cazando osos o algo y estaba de caza, ¿viste? sí, vampiros mejor. Vampiros estaba cazando, sí señor. Ahí está. Entonces, bueno, el programa de hoy, para que entremos, vamos entrando en contexto. Vamos a tratar un Pero yo tema. creo que hay que saludar a Ángela primero. Álvaro, por favor, ¿dónde está la educación? Sí, ¿no? Sí, señor. Doctora, ¿cómo está? Qué pena, ¿no? No me han saludado. ¿Qué más, Ángel, Ángela? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo venías, qué era la carrera, qué estaba pasando. bienvenida, Nos ¿cómo tenía estás por acá? preocupados. Todavía no se oye. Aló, ahora sí, probando 231 231. A ver, otra vez, habla por favor. No, se oye lejos ahí, no se oye. Sí. Bueno, estos son los asuntos técnicos de los en vivos, ¿no? Estamos Sí, sí, sí. no, Bueno, mientras tanto les vamos contando que Ángela es geóloga, máster en petróleos, sí, geóloga de la Universidad de Bucarest, sí, Rumania, ahí está, máster en petróleos, correcto. médico veterinario de la Universidad, Ay, ¿cómo se llama? La de aquí. Bueno, es buena universidad la de aquí, sí. Me olvidó el nombre.
Una facultad muy interesante, muy bien La conocida, sí. facultad de aquí, Ángela, Tiene, de la universidad de tiene, acá. tiene un departamento de La investigación. del Cauca, Ah, la de Cauca, muy bien. Ahí es. la Universidad del Cauca. Bueno, entonces es técnico también agroindustrial. Estuvo participando en dos programas anteriores hablando sobre Turquía, lo que sucede con los terremotos, qué pasa con la Tierra, eh, cómo es que se mueve este planeta. Entonces estaba recordando la, algunas palabras del Papa Francisco cuando escribe Laudato Si, que es la encíclica sobre la Tierra, hablando de la casa común. O sea, que el planeta es nuestra habitación. Y por ser nuestra habitación es importante, es indispensable y creo que es el primer papa que aborda el tema de una manera frontal. Es indispensable entender que si no la cuidamos, nos vamos a extinguir. No, no mañana, ni pasa mañana, ¿no? Eso tal vez lo pueda hacer Vladimir Putin. Y no, pero sí lentamente el planeta va a ir agonizando hasta que se convierta demasiado adverso para la vida, para sostener la vida, y ahí sí vamos a tener problemas. No, es que ya nos estamos Entonces, extinguiendo. y, ¿Cuántas especies? entonces Ángela está a punto ya. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, te cae el micrófono para que saludes. Hola, hola a todos. Esta vez desde el calor del cambio climático. El calor extremo y el frío extremo. Porque hoy en la ciudad de Stavanger, en Noruega, ha caído hielo, nieve, Upa. cosa que en esta época no se veía. Sí. Y se han estado viendo toda la semana las auroras boreales aquí en el sur, cosa que eso no pasaba antes. Entonces, yo creo que lo que es el cambio climático y el calentamiento global y todos estos fenómenos Como muy evidente ya, naturales, ¿no? Ya se siente, sí, sí. son ya, o sea, va muy rápido. Va muy rápido y la gente se alegra, ¿no? De, qué bonito nevó, qué bonito se ven las auroras, cuando realmente deberías asustarte, Sí, porque eso no debería pasar, no en esta zona, sí. ¿no? Entonces, pues obviamente la gente no sabe, ¿no? A qué se están enfrentando. Lo Pero, bueno, en teoría, es que duramos poco tiempo los humanos como para ver cambios tan extremos. sí, había... Pero lo malo eh, sí, es que se lo dejamos a los que vienen, ¿no? sí, es que queda Pero algo va que más ver. rápido, Sí, exacto, va más rápido de lo que nosotros mismos podemos hacer. sí, había unas teorías locas por ahí que decían que de todas maneras la Tierra siempre ha cambiado climáticamente y que entre otras cosas por eso la extinción de los dinosaurios, ¿no? Pero Sí, claro, claro. yo cuando me encuentro con personajes que tienen esa dialéctica me quedo como mirándolos así como dice, bueno, pero o sea, ¿tú de qué vas? Estamos hablando de millones y millones y millones y millones de años y estamos Ajá. hablando que los dinosaurios o ningún animal genera el impacto que nosotros generamos en el mundo, ¿no? A nivel de contaminación y a nivel de transformación. Es decir, Sí, los animales viven y se acomodan al ambiente. Nosotros tenemos la particularidad de que transformamos el ambiente a nuestro querer. Y ahí es donde la defecamos, porque sí, claro, transformamos el mundo. pues tanta defecación ha transformado el mundo. Claro, es que Es demasiada es defecación. demasiada defecación, sí, es una cosa que no hacemos y hacemos y no nos importa nada y consumimos y seguimos consumiendo y hay un hueco en la capa de ozono, lo del hoyo en la capa de ozono es viejísimo, es de los finales de los 70, comienzos de los 80 y, sí, sí, nos va a quemar el sol, sí, 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 y ahí seguimos. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué disminuyó? Creo que ya no venden tantos aerosoles, ¿no? Sí, Pero, eso sí.
pero como que ¿Qué sigue todo va? igual. Sí, ahora al contrario, porque ahora hay más productos de los que se vendían antes. Claro, y con Antes mayores, encontrabas una sola cosa para X cosa. Ahora encuentras 10 en el almacén para una sola cosa. ¿no? Y se siguen sobreutilizando materiales plásticos, cauchos, se deja de utilizar el vidrio, por ejemplo, o la época de comodidad de la era plástica, que solamente después hubo una conciencia más ambiental y comenzaron nuevamente con el tema, por ejemplo, las bebidas de refrescos y esto con el tema de las botellas retornables y el vidrio. Bueno, todo un tema esto de la industrialización. Y yo creo que esa sería la primera pregunta, no sé, aunque Álvaro me está mirando así como... sigue Álvaro, tú no sé por dónde... Yo iba No, a no, tirar una pregunta, pero siga, arranquemos. ¿Ah? siga que se me desconfiguró una cosa aquí. Ah, pero te ves bien Ah, configurado. tírela, tírela. Estás bien configurado, se te ve de todas maneras. No, yo creo que Tírela la Ángela, pregunta, pues. yo creo Ángela, tú desde tu punto de vista como geóloga, creo que hay algo, y lo hablábamos en algún punto, y es la revolución industrial, ¿no? Yo creo que ahí es donde comienza el problema del hombre. En este tema de la revolución industrial que le enseña al hombre que puede hacer más, ganar más, explotar más y consumir más, ¿no? Eso es la revolución industrial, no sé cómo lo veas tú. Sí, claro. El problema es que como ya somos tantos, cada vez somos más y cada vez más encerrados, limitados, en espacios limitados. Entonces, lo que te venden es la comodidad y la seguridad. Entonces, entre más encerrados y más, por así decirlo, inútiles seamos, más necesitamos comodidad, o sea, más productos necesitamos. Y ahora ni siquiera es solo la comodidad, sino también lo realmente innecesario. Claro. Pero entre más se venda, más se compra. Y entre más se compre, más se produce. Es una cosa de nunca acabar, Y es tremendo, lastimosamente. y es tremendo porque la gente no entiende que cuando consume algo, eso que consume se va para algún lado, ¿no? Y que el desecho de eso va para algún lado. Es decir, amigo youtubiente o usted que nos está escuchando, espectador, no sé, como usted quiera llamarse, ¿dónde cuernos cree usted que va el paquete de papas que se come y bota usted a la basura? ¿Cree que eso desaparece mágicamente? No desaparece mágicamente. No se va, ¿no? Es decir, Y no solo está eso, está también el mayor problema es realmente entre más pobreza, o sea, pobreza lo podríamos traducir en este caso de las basuras a un problema de administración. O sea, más pobreza, menos administración de los Des- servicios públicos, como se llaman eso. Ahí mi papá sabe más. Y si no se hace un buen uso, una buena administración de las basuras, todo eso va en el aire y va en el agua. Y llega y las corrientes de aire y las corrientes de agua lo transportan a algún lugar. bueno, Y en algún lugar se acumulan. pues no más. Aquí viene una pregunta. Esas, Dígame. esos desechos, porque estamos hablando, hay dos causas del cambio climático principales, que son los gases propios de la Tierra, lo que produce la Tierra, lo normal, incluyendo las erupciones volcánicas y todas esas cosas. Las quemas naturales, eh, incendios forestales que son naturales, no provocados, sino naturales. Y los gases de invernadero. A eso se le suma una cantidad de cosas, ¿no? O sea, a los gases invernadero es lo que nosotros provocamos, y entre eso está la producción de electricidad por combustión,
la calefacción por combustión también, está la agricultura, la ganadería, el transporte, la industria y la construcción. Todo esto va al cambio climático. Pero tú hiciste esto digamos lo sabemos todos, porque yo estaba preguntando, hablando con algunas personas y les decía, ¿ustedes tienen idea de qué es más o menos el cambio climático? Y todo el mundo puede decirte, no, nosotros llevamos mucho tiempo escuchando sobre el tema porque todo el mundo habla del cambio climático, pero finalmente es cierto o no es cierto. El asunto es cuál es el impacto que estamos produciendo cada uno de nosotros. Pero miremos, por ejemplo, el tema de las basuras. La descomposición de la basura produce gases que afecten la atmósfera. Hablamos 100%. de grandes masas. 100%. No solo eso, el hecho de las basuras, por ejemplo, la descomposición o el intento de descomposición de las basuras depende del material que sea, pero pues obviamente en su mayor parte es plástico. El problema es en el agua, que reduce la cantidad de oxígeno del agua, por ejemplo. Entonces quienes sufren son los animales y todos, ¿no? Desde los unicelulares hasta los pluri. O sea, las bacterias y todo lo que está en el agua que debería estar y que debería estar en unas condiciones óptimas de oxígeno. El plástico elimina eso. También que ellos están comiendo plástico, ¿no? Entonces, no solo es eso, sino, no solo los gases, sino la disminución de oxígeno en el agua, ¿Y por qué el que es algo que plástico, también el humano explota. ¿Cómo? por qué el plástico interfiere en la disminución de oxígeno? Porque al tratar de descomponer, se aumentan las bacterias que lo hacen y ellas consumen oxígeno. Ah, ok. Es como si tú sales, como una explicación pequeña, es como si tú ahora sales a correr, Sí, consumes más oxígeno que si sales a caminar. correcto. Entonces, si necesitas hacer algo más intenso, necesitas más oxígeno. Es exactamente lo mismo, Ok, por así decirlo. ok, ya. Bien. Y claro, O sea, es entre más más, trabajo, más consume. y entre más impacto ambiental, menos productores de oxígeno hay, porque obviamente la También. contaminación y todo el problema del calentamiento global es un ciclo y tenemos menos árboles, menos plantas y menos productores de oxígeno. Y los mayores productores de oxígeno están en el mar Ujú. y son unas algas que son unicelulares. Tú no las ves, pero ellas ahí están flotando, que es lo que llaman el fitoplancton. Ellas producen la mayoría de oxígeno del planeta, no las plantas del Amazonas, Ok, por ejemplo. ok, ok. Y ¿Ves? entonces ahí sí que nos las estamos cargando todavía más. Exacto. Upa. Bueno, que venga el apocalipsis ya. Ya es demasiado ya. Es que no. ¿Para qué Sí. seguimos en esta pendejada? Es que la verdad, que, ¿cuánto más? Bueno, Álvaro. Bueno, Sí, O sea que en ese orden de ideas, cuando tú hablas de una bacteria unicelular, ¿cómo está compuesto? Explícanos un poquito más sobre eso. ¿Qué de una significa? de una célula, célula. Álvaro. Sí, sí, pero Es una célula vegetal. Es como el principio de una planta. Una sola. Una planta que ustedes conocen, cualquiera conoce que tiene un tallo y una hoja y una y una flor, raíz. ya tiene, y ya tiene más células y diferenciadas. Las células de las raíces son diferentes de las células del tallo, las células del tallo son diferentes de las células de la hoja, las células de la hoja de la flor y el fruto. La unicelular tiene una sola.
Es la forma más simple de planta existente en este planeta. Pero es Así la que como produce el oxígeno. produce mucho oxígeno, Claro, porque porque son muchas. y además solamente su función principal es esa, la de producir oxígeno, por eso es una sola. ¿Y cuánto agua tenemos en el planeta y cuánta tierra tenemos? Se supone que somos 70% agua en el planeta, ¿no? ¿O no? Sí, 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 ¿no? sí. Exacto. Sí. Entonces imagínate, ¿dónde está la mayor cantidad de plantas, por así decirlo? Claro. En el agua, pero esas que les digo no se ven. Entonces, como en el planeta, si no la veo, no me importa. No, y así lo vean, ¿eh? Tampoco les importa. Mm. Hay una ciudad en Marruecos, no sé si ustedes sepan, la han visto, la han escuchado, la ciudad de las basuras, No. que es, Creo que sí, es en el norte. sí, es un barrio enorme en donde todos los habitantes se dedican a reciclar la basura de todo el sitio. Es una cosa espantosa, la gente vive ahí. Tienen cerdos que se comen la basura y después ellos se comen los cerdos. Cultivan palomas, por decirlo así de alguna manera, o se dedican a la, no sé cómo se dirá, apicultura de palomas y se las comen. Apicultura. Sí, y se las Sí, sí. comen y viven de... Entonces hay diferentes bloques de edificios en donde unos procesan el plástico, otros procesan la materia orgánica y así, es una vaina espantosa. Y hay gente, hoy en día, en el 2023, hoy en día, mientras uno carga un iPhone y todo lo que usted quiera y todo este tema, hay gente que está viviendo entre la basura, procesando esa basura. Es que eso, por eso digo que vengan ya los 5 jinetes. Me sumo. Me pido ser el sexto. Porque es que estamos, o sea, no tenemos conciencia alguna de dónde vivimos. Hay una ciudad y se llama la ciudad de las basuras. Y los edificios están ahí y los departamentos y es una cosa impresionante. Y es gente, seres humanos, es completamente distópico, ¿no? Esto es parece una novela de esas de futuro distópico, es así, y ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, pero digamos, es que el tema de las basuras es bastante complicado. Complejo. Aquí en Colombia, por ejemplo, los rellenos sanitarios, eh, algunos han colapsado prácticamente y han tenido problemas con los lixiviados, que es ese líquido que suelta la basura, que se escapa y contamina las fuentes Que de huele agua. tan sabroso, ¿no? Y además, sí, exacto. Y además, Son fuera de ácidos eso, cáusticos. los... Qué curioso que la Yo creo guerra que con huela más o Ángela menos fuimos a parecido a parar, eso. con Ángela fuimos a parar una vez al basuro de Cali. ¿A quién estaban Creo buscando que sí. allá? Íbamos con Ángela y con la otra, con Melina. No, es que yo necesitaba, iba en un campero con un remolque, necesitaba botar unos escombros, Ujú. pero no los iba a botar en cualquier parte. Entonces fuimos andando, hasta que terminamos en el basuro, propiamente en el basuro, adentro y arriba. Impresionante. Yo cerré los vidrios del carro pues para que los niños que estaban ahí, yo no sé si Ángela se acuerda de eso, Claro. para que no recibieran esos olores. Y Un recuerdo pues traumático. me tocó bajarme a sacar los escombros del remolque, me tocó a mí. Pero lo que más me impresionó, ahora que hablabas, Ignacio, de la ciudad de las basuras, fue ver la gente que vive ahí, que Claro. tiene sus ranchos, Sí, exacto. con hijos, con todo, y que conviven en ese ambiente Sí, sí. continuamente. Bueno, imagínate eso, pero en apartamentos, edificios y apartamentos. Ujú, Tenaz. ujú. Y sigue siendo un problema de contaminación muy grande porque es muy difícil educar a las personas al reciclaje. Por ejemplo, en los supermercados se inventaron, porque es que el problema grande que tenemos en el mundo del plástico, yo creo que más que cualquier otro. No. Sí, porque la gente sencillamente se deshace. En los supermercados, por ejemplo, en Colombia, habían logrado al fin sacar
no al mercado, sino en los supermercados, empacar lo que uno compraba en bolsas plásticas biodegradables. Ellas de un momento a otro comenzaban a desbaratarse. Y era ilógico porque es que todo es un negocio, es que es Sí. increíble. Entonces ahora les dio porque Porque, le venden la bolsa a uno, la misma, que exacto, para cuidar el y toca ambiente. meterle dos para que no se rompa. Exacto, para que no se rompa. Y encima de eso, Y todo lo todo lo que que compra llevas en el mercado está viene plastificado. empacado en unos plásticos que no los acaba nadie porque son durísimos. Sí, sí. Exacto. Las salchichas, el jamón, las No, frutas, siga comiendo la... salchicha y jamón y verá cómo se envenena, doctor. Eso es, no, ni le cuento de qué está hecho eso. Un día hacemos un programa de eso en punto de mira si quiere. Eso es- No, yo no como mucho de eso. Estoy diciendo es que lo veo en el supermercado, sí. perdón. O sea, lo único que uno Ya puede lo mandó llevar a para comer la casa, y eso salchicha. que también va empacado en plástico, Sí. es el papel higiénico. Sí, es que, en fin, es que yo creo que redundamos sobre la estupidez, ¿no? Porque aquí estamos jugando, o Mm. sea, no, no hay cambios determinantes en todo el sistema. Y el problema de la contaminación tal vez ese es el sistema de vida que tenemos, porque Ujú. nos acostumbramos a consumir y bueno, digamos que consumir si yo digo esto, entonces van a salir, comunista. Bueno, consumir es un problema, porque no sabemos consumir, no tenemos control sobre el consumo. Consumimos y consumimos y consumimos por consumir, ¿no? Hay empresas que hoy en día se dedican, por ejemplo, al reciclaje de teléfonos. Porque ya Ujú. la gente compra y, vende, y sale de sus teléfonos, o sea, y hacer un teléfono celular y tiene unas implicaciones de contaminación tremendas. Comencemos Ujú. por el litio de la batería, por ejemplo, nomás, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el problema es el sistema en el que estamos, en donde efectivamente, como Ángela lo comentaba, lo que nos están vendiendo es la comodidad y la seguridad. Entonces, la comodidad y la seguridad vienen ni siquiera en Tretapac, sino en plástico, en icopor, Mm. en celofán, y ya está. Y ya está. Yo tuve la oportunidad de estar en puertos en donde todavía entregaban el pescado envuelto en papel o en papel periódico, que era una cosa muy rara, ¿no? El pescado fresco partido ahí le daban a uno entre papel. Hoy en día eso ya no se ve. Ahora todo es en bolsa plástica. Y ya fue. Ah. Y eso es nomás con con las basuras, pues, con los desechos plásticos. ¿Qué podemos decir de otros generadores de contaminación? Yo creo que el programa de hoy dediquémoselo a la crítica, porque podemos conversar luego de la ODS, que es la Organización para el Desarrollo Sostenible. Entonces eso ya son soluciones, pero no, pero hay que empezar por generar conciencia a través y a raíz de nuestra participación como raza humana en la contaminación del planeta. Y que es en serio. Entonces, desde la misma respiración nuestra ya es un contaminante y como somos tantos y seguimos creciendo en número, entonces es un montón. O sea, yo creo que el planeta no estaba calculado para, para una plaga tan grande como los humanos. No. A mí me pareció fantástico en tiempos de la pandemia ver videos y fotografías de las ciudades donde desocupadas completamente, los aviones por tierra y los animales caminando dentro de las ciudades, como quien dice, se acabó la plaga de los humanos. ¿Qué Sí, pasó? eso fue impresionante. A mí me impresionó la rapidez. La rapidez con que no más que la gente se guardó, ¿no? Y la Uh -huh. rapidez con que la naturaleza comenzó a abordar esos espacios vacíos, a mí me impresionó eso, me dio miedo. Que no, nosotros, eso es como una mala relación. Se termina y ya lo reemplazan a uno. Ahí Así está. es.
Ahí está, un mal amor. Nada se desperdicia. Nada se desperdicia, exacto. Ya está. Lo rápido que fue ver un ciervo en las calles de las ciudades españolas, por ejemplo. Un puma. Los pumas, lo rápido. Eso fue fantástico, me pareció excelente. Sí. Desafortunadamente no aprendimos nada, ¿no? Ni aprenderemos Y nada. las fotografías de las ciudades como Nueva York con el aire limpio. Exacto. Sí, sí. Impresionante. Pero lo único que había que hacer era encerrar a todos los humanos y aterrizar los aviones y guardar los carros en los garajes. Esa es la solución para este planeta. Sí, no sé qué ¿Qué está. dice Ángela? ¿Cómo empezamos a deconstruir todo esto? Y súmele el matarlos con un virus. Sí, sí. Sí, sí, sí. Esa estuvo buena. Esa estuvo buena. Sí, Porque de hecho es para eso. Porque pueden seguir guardaditos, pero qué peligro. dice. Guárdelos por mucho tiempo. ¿Cómo? Pero es Peligro. que no, Sí. ¿cuánto nos guardaron? ¿Un año? Dos, ¿no? ¿Dos? Todos más o Bueno, menos, casi sí. dos. En algunos países un Pero, poco más que otros. pero salimos derechito a meternos en una guerra. No, pero la guerra estaba desde antes, ¿no? Desde 2014, Sí, pero... pero era que hubiéramos tomado conciencia, ¿no? Y decir, bueno, sí, No, hombre, qué va, no. eso fue un campanazo de alerta, ¿no? No, es que no hay cómo. La gente está con necesidades. Hay mucha gente y todas con necesidades. Son muchos, demasiados. Son un peligro. Pero será que ¿Qué es No hay que una... hacer hay, no entonces? hay bomba que pare a todo el mundo si en un momento se para todo el mundo y dice que se acabe esto. No hay atómica, que no alcanzan a poner la atómica cuando ya lo han comido vivos. Bueno, pues es una visión muy interesante. Sí, Pero, ¿cómo se puede orientar? Es decir, obviamente hay que vivir de los recursos, ¿no? Porque es imposible no vivir de los recursos. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la correcta manera hablando desde tu punto de vista como geóloga, de poder aprovechar los recursos naturales? ¿Cuál sería una adecuada manera de poder acceder a ellos? Porque hablan sobre, por ejemplo, el uso de la madera sustentable, ¿no? Que por cada árbol que se tala, entonces hay que plantar cuatro, qué sé yo, eso dicen, cuatro o cinco. Pero la verdad es que para que un árbol llegue al tamaño y textura necesaria que se usa para hacer cosas de madera, pues pasan, Años. exacto, eones. Entonces, ¿qué tan Eso sustentable no es tiene eso? lógica. Eso. No tiene lógica. Y si no, entonces arréglalos en el laboratorio para que crezca más rápido. Bueno, No, esa podría ser, yo no sé si la ciencia, Álvaro y Ángela, podrían tener la solución, porque si comenzamos a generar materiales que sean no. útiles, ¿no? Bueno, ya está, no. Eso es un problema. Eso A es ver, un problema y lo es y lo hacen y lo están haciendo y cada vez lo van a hacer más, eso sí, pero porque es más rentable. Pero es un problema a nivel genético. Todos estamos conectados, todos estamos unidos, todos respiramos el mismo aire, todos tomamos el mismo agua, todos pisamos la misma tierra. El día que todo esté transgénico, el día que todo esté modificado genéticamente, hasta nosotros nos vamos a modificar genéticamente más rápido, porque ya lo hacemos. ok, Lo que entonces, tú comes, sí, tú eres lo que tú comes. sí, ¿Qué estás comiendo? sí, claro, la La cantidad, mayoría del mundo, puro transgénico. ajá, Y esos son genes. Esos genes te los estás comiendo y tú eres genes. Y todo está conectado. Cómetelo. Pero es que no hay de otra. es que Es lo que hay. no se consigue más, Es lo ¿no? que te dan. Claro. Es que es lo que hay. Y Y eso desafortunadamente, hablando de la mayoría de gente en el planeta, ¿no? claro, y desafortunadamente esto comienza a raíz, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque es en la necesidad de la Primera Guerra Mundial que fue necesario comenzar a enlatar y empacar los alimentos, por ejemplo,
para que los soldados tuvieran alimentos todo el tiempo y pudieran resistir y pudieran tener la logística. Y ahí se comenzó a industrializar la alimentación. Y a partir de ese punto Ujú. entonces comienzan a existir los conservantes y otro tipo de... Qué interesante que esta costumbre o esta apocalíptica forma en la que nos estamos alimentando haya nacido precisamente de la necesidad de alimentar la guerra, ¿no? A Toda la partir de... tecnología. Todo lo que es masivo, todo lo que es masivo. Hay mucha gente, hay que alimentar mucha gente. En la guerra hay mucha demanda de muchas cosas porque la gente está ocupada en la guerra, no está ocupada en la producción. Entonces otros tienen que producir más, el triple, para darle a los que no están en eso. Entonces todo es todo un desorden, todo un desequilibrio, de hecho. Y todo es masivo. Cuando todo es masivo, se desequilibra la cosa, no hay un orden y no hay una buena administración de los recursos. Si hablamos de los recursos, que me preguntabas de los recursos, Sí, ¿cuál es la mejor manera, decías, de los recursos sí. para ¿Cuál sería? las basuras? Ajá. Las basuras, ¿qué es lo que están tratando de hacer, no? Lo que hay es basura. Eso es lo que hay y eso es lo que sobra. Entonces, ¿por qué no hacer algo con lo que sobra? Es más la basura que se produce que lo que tú consumes. Si tú te has dado cuenta, tú te vas al mercado, es lógica, ¿no? Tú vas al mercado y haces tu mercado de la semana o del mes, depende. Y si O del sacaras día, como están todo las lo cosas. que llega, tú compras el champú, la crema dental, el jabón, los jabones de la ropa, compras también los líquidos para limpiar la casa, compras también arroz, papa, yuca, plátano, carne, pollo, huevos, queso, pan, todo lo que te comes o todo lo que se come tu familia. Si tú llegas a la casa y sacas todo de los empaques y lo pusieras en la nevera o en la alacena o en el baño en los dispensadores, lo sacaras todo de todos los tarros y plásticos que compraste, vas a ver que va a salir más basura de lo que compraste. Sí. Lo que compraste si lo metes todo, es una bolsa pequeña y la basura es una bolsota. Sí. Entonces es más basura la que hay que lo que tú estás consumiendo realmente. No, y es que muchas veces cuando uno compra algo está pagando más el empaque que el producto. La estás pagando en la basura, Ujú. que después te toca reciclarla a ti Sí. para que te hagan otro tarro Sí. plástico y te toca volver a pagarlo. Sí. Y así sucesivamente. Tú estás pagando lo que consumes, o sea, la producción de lo que consumes, más la basura, Eh, que va a ser para volver a darte otro producto que vas a volver a comprar, para ofrecerte otra cosa que vas a volver a comprar. Tú estás pagando todo realmente. O sea, realmente tu vida se resume en trabajar para la basura. Para comprar basura. Tú trabajas para la basura, para producir basura. pero entonces, ¿cuáles serían que Álvaro nos traía eso también el tema un poco? ¿Cuáles son los principales elementos de contaminación? Entonces, ¿la basura? Todo lo que son desechos, ¿no? Todo Sí. lo que son desechos, productos de desecho de algo que se hace. Por ejemplo, se arde la gasolina en el motor, el producto de desecho que sale por el exhausto, eso contamina. Tú comes algo, lo defecas, Ujú. ese es el producto de desecho. Tienes un cultivo, lo fumigas, se va al agua, porque ya no se está usando, la planta del cultivo ya no lo usa, se está desechando, se va al agua, se absorbe por la tierra, se va a las aguas subterráneas. En una fábrica
están produciendo X cosa, pieles. Para las pieles hay que usar tintas. Los tintes necesitan metales. La tinturaste y ¿qué haces con eso? Para el agua, para el río, directamente. ¿Qué es? Un producto de desecho de algo que ya hiciste. Las vacas comen, tiran gases. Es un producto de desecho de lo que ya comieron. También es extremadamente contaminante. Todo lo que es un producto de desecho en exceso es el problema, porque si no fuera en exceso, no sería un problema. Pero No entonces, sería. el tema es porque es de exceso o porque es mal gestionado. Porque es de exceso, exceso. Y obviamente mal gestionado. O sea, todo está en exceso. Nosotros estamos en exceso, entonces nosotros consumimos en exceso. Para nosotros consumir en exceso se necesita producir en exceso. Es que no se produce 2 hectáreas de maíz, se producen 5.000. Entonces imagínate tú en un área donde la naturaleza normalmente es variada, tiene varias cosas para mantener un equilibrio. Un montón de cositas viven juntas. Las plantas así son, los animales así son, los insectos así son, los minerales así son. Todo está variado. Si tú en esas 5.000 hectáreas metes solo maíz y nada más que maíz, que no tiene lógica. ¿Cómo vas a matar todo el resto de plantas posibles habidas y por haber en esas 5.000 hectáreas que mantienen un equilibrio de todo, no solo externamente, sino internamente en la tierra, en las aguas subterráneas y todo esto que está debajo, que no lo vemos, pero ahí está, todo eso se conecta? Si quitas todo eso, aparte de los animales, porque para esas 5.000 hectáreas de maíz tengo que matar todo lo que está por debajo de la tierra, que se me pueda comer la raíz o dañar la raíz. Tengo que matar todo lo que está en la superficie que me pueda dañar el maíz, la planta que nace, hasta que se muere. Y tengo que matar todo lo que esté en el aire que también pueda bajar y comer. Entonces no es solo el maíz, es todo lo que pasa al producir 5.000 hectáreas de maíz. 5.000, te puedes imaginar, y eso es nada a lo que se produce de maíz. Y estamos hablando solo de maíz, sin hablar de todo el resto de los productos, ¿no? Que son Esa no me la había demasiados, calculado. demasiados. Piensa tú en una hectárea de maíz. Ya, ok. Y en una hectárea de maíz un granjero tiene que, ¿no? Tiene que pensar muchas cosas. Tiene que pensar en que el suelo esté adecuado, que el suelo no esté con mucha cantidad de cosas que le puedan producir hongo a la tierra, porque entonces las raíces no van a dar nunca. Tiene que pensar en que, o sea, tiene que pensar en la humedad, que no haya mucha humedad, pero que tampoco haya tan poca, que haya permeabilidad para que la humedad también no sea ni mucha ni poca. Entonces, la permeabilidad es qué material tienes, si se filtra o no se filtra. Si no se filtra, se inunda la cuestión y entonces se ahoga toda la planta, y si no, pues también se presta para que crezcan los hongos y las bacterias y no se da nada. Entonces tiene que pensar en la permeabilidad, tiene que pensar en que de hecho lo piensas luego con lo de la humedad y la cuestión para que crezca. Luego que nace, es que pensar en lo que se la vaya a comer o que la vaya a dañar, que la vaya a ahogar también, ¿no? Entonces las plantas la pueden dañar, ¿no? Los animales, los insectos, mate todo eso. Entonces sí, eres vegetariano, pero eres vegano, pero
todo lo que se produce vegetal es enormemente grande. Lo animal también, pero también lo vegetal. El problema no es que se produzcan animales y se produzcan vegetales, el problema es que es masivo, porque somos muchos y muchos pobres. Entonces Y es que hay tenemos que una cuestión, producir más, más para poder, y más rápido para poder vender más barato. Para el que come y compra más barato, pues uno tiene con qué más, Ya. ¿no? Eso como por lógica. Pues es- Álvaro, sí. a ver, la humanidad no sobrevive sin la economía. O sea, todo gira alrededor de la economía. La economía se planteó eh, a raíz del neoliberalismo, que es una ideología en la producción y el consumo, o sea, en generar riqueza, no en acumular riqueza, esa no es la filosofía, sino generarla. Lo que pasa es que sucede es que la acumulan. Pero ¿a qué nos lleva eso? Para que toda esa masa humana que vive en este planeta, en que la mayoría son pobres, y bien pobres, Mm. necesitan el mundo producir para alimentar a los pobres, a los menos pobres, a los menos y a los ricos, a todos. Generar riqueza, generar comodidad. Entonces, iniciamos el programa, Ángela nos dice que lo que estamos buscando es comodidad, finalmente. Y, y la Te la comodidad la están garantiza, ofreciendo. o nos las ofrecen, sí. Y la buscamos, porque la gente, definitivamente la felicidad está en objetos. Tiene que comprar objetos para ser feliz. Por eso la felicidad es una pendejada. No, Por lo que eso pasa la es que no felicidad es, no se aprecia realmente otras cosas. ¿qué es? Exacto. Mm. Entonces, nos hemos metido como raza humana en una carrera loca del consumismo. El- o sea, las industrias producen para generar empleo, el comercio se mueve igualmente para generar empleo, No, todo ese generan empleo engranaje para poder económico producir. para producir es para compra, venta, para que haya el movimiento económico y con el movimiento económico el rico sea más rico y el pobre pues al menos tenga algo que comer, ¿no? Ni eso. Porque el pobre se puede esperar un año, 2 años para comprar una camisa, pero al fin la compra. Y vaya, mire Imagínate usted tú. un bautizo de un chino pobre, verá que tiran la casa por la ventana. Sí. Entonces, sí, Ujú. entonces uno se pone a pensar, bueno, y entonces, ¿en dónde va a parar esto? Porque la economía no se puede frenar. Esa fue una de las grandes preocupaciones con el COVID. No era, Ujú. la preocupación no era que la gente estuviera muriendo. Latinoamérica puso la mayoría de los muertos por COVID, porque Latinoamérica es el patio trasero del mundo. Nosotros ahora seguimos mirando para Europa. Pero el, el, la gran preocupación del COVID fue que detuvo el aparato productivo mundial. Aterrizó los aviones, metió a la gente entre las casas, la economía se colapsó y eso fue realmente lo que le preocupó al mundo. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer si esto se desajusta? Entonces, definitivamente el mundo no va a parar en esa carrera loca de la producción y el consumismo porque con eso se mueve la economía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Es que hemos llegado a un punto, todo es cíclico, ¿no? Hasta la economía es cíclica. Hemos llegado a un punto en el que la economía
ya tiene mucha competencia. ¿Por qué? Una cosa empieza por una sola cosa. Por ejemplo, producir lápices, ya que tengo un lapicero en la mano. Producir lápices empezaron de una forma, en algún momento en la historia. Y si no me equivoco era, qué sé yo, el dedo, pintura y el dedo en la piedra o en alguna pared, ¿no? Luego el papel y luego así, ¿no? Pero esto lo produjo alguien de esta manera en algún momento, una sola empresa, ¿no? Empezó. Pero con el tiempo ya son miles de empresas produciendo lápices, ¿no? Entonces ya hay mucha competencia para el lápiz. Y generando desechos, ¿no? En la producción. Y todo lo que sucede, ¿no? Para que llegue este lápiz aquí, ¿no? Entonces la economía también es cíclica. Estamos en el momento en el que eso tiene que parar. O sea, los grandes, por darles un ejemplo, ¿no? El que primero produjo el lápiz ya no quiere tanta competencia. Ya no quiere que sean 1000 compañías las que producen lápices. Porque mi profit no es tan grande. Ya. Entonces, si podemos entre todos unirnos, el que produjo primero el lápiz, el que produjo primero los audífonos, el que produjo primero las carcasas de celular, el que produjo primero los tarritos, el que lo produjo, pues, si se pueden unir todos ellos y sacar a los otros 1000, ¿por qué no? Tienen el poder para hacerlo. Y volvemos a empezar. ¿Vuelven a empezar cuántos años? ¿Otros 50 años? De cómo todo. Entonces, claro, el COVID y toda esta cosa es, por así decirlo, una guerra silenciosa, ¿no? Ponga todo el mundo quieto, pare un montón de empresas. Todas las empresas que para los grandes, ellos son chiquitos. Acábelos. Porque es que acabándolos, ellos me van a vender la empresa a mí. Porque yo tengo el líquido para comprarla. Entonces ya no son 7 aerolíneas, es una o dos más, con diferentes nombres, pero la empresa es una. Uh-huh. Ya no son, no sé, 20 compañías de cruceros, otro ejemplo, que es otra empresa, otra industria que en el COVID se dañó mucho, pero para los más pequeños, ¿no? Entonces ya no son 20 empresas de cruceros, ya son 5, porque la bancarrota, ¿no? No tiene cómo, venda eso. Y como estamos en crisis, pues véndalo barato. Y entonces el que está aquí, véndamelo, yo se lo compro. Entonces Te lo saco del libro. yo ya no tengo ya no tengo solo este lápiz, sino que ya tengo este también. Pues entonces a este le voy a poner el mismo color que este, ya está. Entonces yo ya vendo 2 y no vendo 1, porque quité a mis competencias. Ese es el resumen de la economía, de lo que está pasando pues en estos años, ¿no? Que eso tenía que llegar a un fin. Eso no puede ser así imparable, ¿no? O sea, ¿Y entonces qué va a pasar con la economía en China? Porque es que los chinos son los mayores productores de cachivaches en el mundo. los mayores productores de todo. Esa gente produce en el agua, produce en el transporte. Sus fábricas son flotantes. Esa gente no para. Lo que va a pasar es que la gente va a trabajar por menos plata. Eso es todo. Pues eso es lo que Hay está una pasando, cuestión, por eso la industria, por eso hay movimientos industriales a China, ¿no? Y ahora sí. también está pasando eso con México, a raíz Ujú. de la pelea de Estados Unidos comercial con China, pues hay muchas empresas que están mudando sus operaciones para poder vender en el mercado estadounidense de China a fábricas en México.
Es el caso, por ejemplo, de las automotrices, porque la mano de obra en México es todavía es barata, no tan económica como en China, pero sigue siendo más económica y hay menos aranceles de impuestos. Pero entonces disculpa Álvaro, ¿qué ibas a decir? Sí, sí. No, No, dale. no, tranquilo, siga. No, pero entonces el problema que tenemos de contaminación ambiental, qué bueno que tengamos este enfoque, porque la mayoría de especiales y programas que uno encuentra o de, no sé, foros de opinión que uno encuentra respecto de este tema, siempre se centran en ese problema de la actividad como tal de la contaminación, pero no a la razón de la contaminación. Entonces, en este momento estamos explorando la razón de la contaminación que efectivamente es una falla en el sistema que tenemos de vida, ¿no? Hay un sistema establecido de vida y tenemos una falla en ese sistema. Y esa falla es la Falla que en la está administración. en la administración del sistema, sí. Y esa falla es la que nos está produciendo los problemas de contaminación. Porque no hay una gestión real no hay una, aparentemente no hay una gestión real ni consciente de los desechos en ningún aspecto industrial, entonces. Ujú. Exacto. Entonces, todo esto que nos está llevando, ya hemos hablado de causas, O ahora sea, consecuencias. en general también hablando, ¿no? Porque obviamente hay leyes, hay normas de toda producción tiene que cumplir, supuestamente, pero eso a muy pocos. Yo hablo de la mayoría de los países y de las zonas y de las, ¿no? Las regiones que permiten hacer cosas que son, entre comillas, ilegales. Mm. Pero es que O sea que es lo que es la corrupción, yo que creo se que saltan las normas. yo creo que el control sobre esos procesos de producción se da en la microexposición de los procesos, no en la macroproducción. Yo creo que en la macroproducción la gente, ahí es donde se está produciendo la contaminación y no hay control de nada, porque es el negocio grande. El control se lo vienen a poner es Exacto. al pequeño industrial, pero en la macroproducción, Exacto. en la Yo macroproducción, pienso, Ignacio, señor, yo difiero en ese punto. sí, ¿Por qué? Yo trabajé muchos años dentro de un conglomerado comercial muy grande. sí, Y cuando se trabaja dentro de una organización, de una macro organización, ya sea en el comercio o en la industria, hay una vigilancia sobre esas empresas por parte del Estado muy alta, no sí, solamente en lo que generan por impuestos, sino en lo que generan en todas esas normas que dice Ángela que son diversas. Entonces, en la industria, en la gran industria, el gran industrial produce con normas y saltarse una norma, aunque la hacen, obviamente porque no falta, pero saltarse una norma donde lo pillen le va a costar muchos millones de pesos o de dólares que Depende. no está dispuesto a arriesgar. Yo creo Mm, que es mayor la contaminación o el impacto ambiental que puede causar la mediana, la pequeña y la pequeñita industria, porque a esos no los controla nadie. O sea, un gran industrial tiene como adquirir un equipo que le transforme la materia de desecho en lugar de arrojarla a una fuente de agua. Una pequeña curtiembre, por ejemplo, lo que estaba hablando Ángela de los que curten pieles, que trabajan con tintas y con químicos para poderlas acondicionar. Una pequeña curtiembre arroja eso a la fuente de agua y nadie lo está controlando. Y si el Estado le cae encima, lo que puede hacer es cerrarle la curtiembre para que la abra en otro lugar, lo que pasa con las dragas, por ejemplo, hoy en día, y la minería ilegal, que ese es otro problema que tenemos inmenso.
Que la Esto, minería legal es a gran escala, pero la que es ilegal es a pequeña escala, pero producen unos contaminantes impresionantes de mercurio en las aguas de los ríos, que finalmente eso va a dar al mar. Pero eso es un volumen inmenso, aparte de lo que se está consumiendo la población río abajo, por donde va bajando el mercurio. Entonces, todos esos pequeños clandestinos, chiquitos, medianitos, informales, pero todos esos chiquiticos son son como millones. decir, pero espérate, ellos no están solitos y produciendo solitos y ganando solitos. Para ellos son una cadena de alguien grande. Ah, claro, la materia prima. Ellos Ellos le son compran una a los cadena de grandes la alguien materia grande. prima, pero No, no son solo eso. miles, miles. Exacto. Entonces, vaya, ¿qué hace un Estado, por ejemplo, hablando aquí de Colombia? El, en que la economía informal es el equivalente, es un equivalente a más del 60% del Producto Interno Bruto comparado con la economía formal. O sea, Colombia es un país de informales. Entonces, bueno, vamos a regular la informalidad, que eso es lo que están tratando para poder ordenar impuestos. Pero esos informales sí tienen cómo, o sea, cómo sumarse a la economía formal en salarios, en implementos. Por ejemplo, en una pequeña industria, con los solos equipos de seguridad industrial, va a poder tener sus empleados con todas las características, con el sueldo que debe, con las prestaciones sociales que debe, con el manejo de los recursos. Si tiene con qué comprar la materia prima y con qué procesarla y vende, escasamente puede llegar a eso, ¿no? Y siempre con el préstamo y fregado. Entonces el Estado no puede parar esa economía porque de esa viven miles de personas. Ahí está. Y Entonces, les yo sirve pienso que porque si no hubiera miles de personas no serían baratas. yo vuelvo otra vez a mi planteamiento. El día que el pobre sea menos pobre, el rico va a ser más rico. El día que los ricos entiendan eso, entonces van a dejar de ser tan avaros. Pero eso no es verdad. ¿No es verdad que? No tiene sentido. El ¿Por rico es qué? más rico cuando puede hacer todo más barato. Sí, eso sí, Y para cuando que el haya más pobre, consumo. que es en mayor cantidad, son más, consuman lo que ellos mismos trabajan para hacer y lo que yo les vendo. ¿Sí? Así son más ricos. Es por eso que son más ricos. Si el pobre deja de ser tan rico, no tiene Está sentido. pobre, El rico ya no es tan rico. No tiene sentido. pero se mueve la economía. Mire, hay ¿Cómo? un asunto, Si un ejemplo claro en cuando eso. eres menos pobre, consumes menos. Entre más pobre seas y más pobre aquí, consumes más. El rico es el que menos consume. Sí, eso es cierto. Es el que menos le lava la cabeza. Porque él no está pensando en consumir, está pensando en producir. En cambio, el pobre está pensando en consumir. Te lavan la cabeza con todo el marketing que te meten en el cerebro, creyendo que si tú tienes un carro no sé cómo, un equipo no sé cómo, si tienes una camiseta Chanel, entonces tienes algo, eres Un alguien. estatus. Entonces eso es una lavada, eso es otro tema, porque eso es una lavada de cerebro, que si yo no te lavo el cerebro, entonces tú no consumes. Si yo te digo que así como estás, estás bien, pues entonces no vas a comprar. Yo necesito que tú no pienses, empezando por ahí, necesito que tú no pienses, que ni siquiera tengas tiempo de pensar. Entonces yo te doy alcohol y te doy cigarrillo y te doy novelas y tú vive así, vive borracho, vive fumando, vive triste, vive deprimido, vive, pero vive.
Necesito que vivas para consumir. Y vive pensando que yo que soy el rico, así es como tú debes llegar a ser. Entonces consume y endeúdate, porque hay que endeudarse, porque como no tienes, endeúdate. Yo te doy la opción, pero me la tienes que pagar de a pedacitos por todo el resto de tu santa vida. Pero te doy la opción de tener un Chanel, pero endeúdate. O sea, no tiene sentido. Si esa persona ya tiene la posibilidad de comprar un Chanel, no lo compra. Porque así es la psicología de las masas. A la mayoría de personas son así, lávales el cerebro. Diles que no pueden y más lo hacen. Déjales libre. Aquí está, toma. Ya no lo quiere. Y eso en todo. Por la competencia que tenemos instintivamente. Nosotros vivimos y morimos compitiendo. Desde que nacemos competimos. Nuestro cuerpo compite. Y competimos nosotros con otros cuerpos. Entonces, como hay gente que sabe de eso, y el marketing lo sabe muy bien, y lo ha estudiado muy bien, entonces eso es lo que te meten en la cabeza. Te trabajan aquí para que tú consumas. El rico no lo lavan tan rápido la cabeza. No está ocupado en eso. Está ocupado en produciendo para que el otro consuma. Entonces, si los otros se van a volver más ricos, se van a volver más ricos también aquí. No está bien. ¿Y yo qué hago? ¿A quién le vendo? No tiene sentido. El pobre tiene que seguir siendo pobre y entre más pobre, más rico voy a ser yo si soy rico. Esa es la lógica de un candidato que tuvimos aquí a la presidencia que decía que él se había hecho inmensamente millonario con los pobres. Y entonces decía que tener un hombrecito, porque el tipo era ingeniero constructor, dice, un hombrecito pagando 15 años interesitos, eso es una delicia, tener un hombrecito así. Era lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿De qué viven los bancos? De los bobos, todos que los usan. Y yo le presto, pero preste, ¿no? Un ejemplo con la construcción. El rico le pide plata al banco porque el banco se la va a dar porque es rico, o sea, porque tiene de dónde sostener la plata que va a pedir. Entonces el banco se lo va a dar. Cero interés. Bueno, estoy exagerando, pero ajá. El rico le va a pedir la plata al banco para construir 7 edificios. Eso como un ejemplo. Luego yo voy a pagarle al banco, pero no voy a ser yo quien le va a pagar al banco. Le va a pagar los pobres que van a comprar los no sé cuántos apartamentos que vayan a tener mis 7 edificios. Cuando estos que quieren todos tener un apartamento van a pedirle plata al banco para comprar mi apartamento. ¿Ves? Entonces el rico nunca está perdiendo. Nunca. Bueno, de hecho esa es la lógica, ¿no? Entonces, el rico no sería tan rico si no hubiera gente que le fuera a comprar el apartamento. Si no hubiera gente que se fuera a endeudar en el banco por comprar ese apartamento. Porque si me lo va a comprar otro rico, el rico no me va a comprar un apartamento. Porque un solo crédito para un apartamento trae más intereses
que si yo pido plata para comprarle a esa persona esos 7 edificios, si un rico me comprara mis 7 edificios, ¿qué sentido? Tendría que vendérselos por menos precio. Por precio prácticamente de construcción, producción. Porque me va a comprar los 7 edificios en una sola. Yo no le voy a vender mis 7 edificios a un rico. Yo prefiero venderle mis 7 edificios llenitos de apartamentos a un montón de tontos que me lo van a comprar pidiendo del banco. Lo curioso es que la construcción está entre las causas del cambio climático. ¿Por qué Claro. crees que se puede generar eso? Porque lo que te digo, lo mismo que era con el maíz, por espacio. Para construir necesitas matar algo para montar un edificio. Un espacio donde debería tener otras cosas, como plantas, fuentes de agua. Muchas construcciones las hacen eliminando todo lo que hay alrededor. Si no, mira una ciudad desde arriba, mira una ciudad desde el cielo, que es un montón de concreto, un montón de material que han sacado de algún lado para poder ir a ponerlo ahí. Un montón de material que han sacado de algún lado para ponerlo ahí. Ponle la lógica. ¿Cuánta madera necesita una ciudad? ¿Cuánto cemento, que es tierra, que están sacando? De algún lado están armando hueco y acantilado, quitando, para ir a poner allá. ¿Cuánto hierro han sacado para ponerle a una ciudad? Imagínate la cantidad de material que necesitas para hacer una ciudad entera, y no solo hacerla, sino mantenerla y hacerla crecer más, porque es que no paran. Bogotá. ¿Cuánto ha crecido Bogotá? En los últimos 10 años nada más, y 10 años no es nada. ¿Cuánto ha crecido Bogotá? Y piensa tú cada vez que vas al baño y cagas y baja el agua. Muy cómodo sentarte ahí, bajar el agua, y tú piensas en ¿para dónde irá a parar eso? ¿Estás pensando a dónde iba a parar eso? ¿Qué hacen con eso? ¿Quién administra eso? ¿Eso cuesta plata? Ah, no, que yo tengo que pagar impuestos. Es que también pone la lógica. Tú estás viviendo en una ciudad, obviamente nos han puesto ahí, pero estás viviendo en una ciudad y crees que la caca se va sola. ¿Y para dónde? No, ella sale del sanitario y vuela. Y se perdió en el aire. Eso es toda una administración solo de la caca que tú botas en el sanitario. Y todo eso va a ir a parar al agua, donde se disuelve por el principio de donde hay más. Si yo pongo más poco, se pierde. No se pierde, porque son años y millones de gente cagando y bajando el agua. Está muy buena la Entonces tú comparación. piensa, No sé. Bogotá, piensa en Bogotá. La gente no tiene ni idea. Yo vivo en mi ciudad, en mi apartamento, tranquilo, como yo me siento y bajo el agua. 9 millones. Si no baja el en agua, ¿qué Bogotá. problema? Imagínense Ciudad de México. Quieto. Imagínate tú, Sao Paulo, Nueva York, Mumbai. Es que no tiene lógica. Todo el Ponle mundo la caga. lógica. Todo, y yo estoy hablando de la caca. Para que tú puedas salir a la calle, bueno, depende de las zonas, pero que puedas salir a la calle y que no huela a caca. ¿Dónde está la caca? Está viajando subterráneo, mezclándose con el agua subterránea.
que después te la dan como agua potable. Porque ¿de dónde van a sacar el agua? ¿Se van a ir 500 kilómetros más allá para ir a sacar el agua para dársela toda a Bogotá? ¿Qué por putas? Tengo que sacar de ahí mismo, ahí mismo. Es una cosa masiva. No va a ir a traerlo con baldes. El agua que le damos a diario que se consume. Una sola persona, ¿cuánta agua consume? Imagínate tú que hay restaurantes, que hay centros comerciales, que hay oficinas, que hay negocios, que hay lavaderos de carros, que hay lavaderos de ropa, y hay de todo. Y solo estamos hablando de Bogotá. Y uno abre ¿De dónde va? tranquilamente el Y grifo. hay agua, y hay agua. Ahora imagínate en las ciudades donde ya ni agua hay, o que realmente agua no hay. Hay agua, donde hay agua hay fluido, o sea, es más fácil hacer que la caca fluya. Ahora imagínate donde ni siquiera hay agua. Ay, Dios. En países donde el agua es parte del negocio de la guerra. Por favor. ¿Ah? En el desierto no hay agua. Guerra. Restrinja el agua. Negocio. What the fuck? Es que el mundo en sí no tiene lógica. Entonces, el cambio climático y el calentamiento global y todo eso es por la masividad. Es masivo. No soy yo fumándome un cigarrillo que voy a contaminar. Soy yo y otros 7000 en la misma área. Y esos 7000 somos aquí, los vecinos. Ahora imagínate, masivo. No soy yo que me como un pedacito de carne una vez a la semana. Son las cantidades de carne que se producen para todo el planeta diario. Diario, es que tú vas a la cama y te vas a dormir y crees que el mundo paró igual que tú cuando te vas a dormir. El mundo no para. El mundo no para. Tú paras y te vas a dormir. El mundo está ahí, dándole, 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 dándole. Es que si no es este lado, es al otro lado. Tremendo. La Entonces, producción de verduras no para. Han puesto a las plantas con luces para que aunque sea de noche, ellas sigan creciendo. Y tú te estás comiendo una cosa que nunca vio la oscuridad. Imagínate tú. Estás comiéndote una cosa que genéticamente está preparada para dormir, para descansar, que de hecho lo que hace es producir dióxido de carbono en la noche, miento, absorberlo en la noche cuando no hay luz. Toda cosa viva necesita la luz y la no luz. Y tú te estás comiendo una lechuga que nunca vio la oscuridad. Imagínate tú. No, los animales, lo mismo, no los dejan dormir. Las gallinas, también están las gallinas, les ponen música y les ponen luz. Te estás comiendo una cosa viva que nunca durmió. Y no duerme tú una semana para ver cómo te pones. Shushu. Demencia se llama. Demencia, o sea, pierdes la noción normal de la existencia. Y eres demente. Si no duermes una semana o dos, empieza la demencia. Ahora imagínate, tú te comes una cosa que nunca durmió. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no se produce una gallina yo no me como una gallina en un día. Es más, nunca he comido gallina. es Pero la dura. gallina produce huevo. Me como 2 huevos, un huevo al día. Y eso, que me canso de huevo. Pero, ¿cuántos huevos no se... La repostería, ¿cuántos huevos no produce, no consume? Repostería, panadería, la pasta. ¿Cuánta pasta se produce en el planeta entero? Y lleva huevo. La cantidad de producción de las cosas es una cosa masiva y non-stop, 24/7. Y todo eso es contaminante. Y todo es contaminante. Tú eres contaminante.
caca contamina, tu chichi contamina, tu basura contamina, pero contamina más las fábricas que están afuera de la ciudad. Más no, en su medida también. Pero solo una ciudad llena de gente viviendo y produciendo excrementos, cosas de desecho, nada más eso, contamina un montón. Pero para que yo viva y pueda producir desechos, necesito que me vendan cosas. Y ahora todo lo que desproducen, todos los que producen cosas, también contaminan. Contaminan sacando la materia prima de la tierra o produciéndola en la tierra y luego transformándola. Entonces empiezan a mezclar un montón de cosas que en modo natural eso no se mezclarían. Eso no produciría un gas al quemarlo. En modo natural el petróleo no sale de la tierra y se quema el gas. Lo hace, pero son muy poquitas partes en el mundo en que eso sucede naturalmente. Pero Wow. no, eso hay que inyectar la tierra. Y no solo con eso, inyectarle, sacar el agua subterránea para producir agricultura o animales de producción. Agua, para todo se necesita agua. Y solo estar sacando el agua de la tierra, eso no está bien. Pero eso se hace. Entonces todo ese desequilibrio hace que se produzcan gases. Eso es lo que llaman el efecto invernadero, que la gente no comprende bien, no entiende bien qué es el cambio climático, el efecto invernadero, se confunden, dicen que es la misma cosa. Eso es lo que produce el efecto invernadero. El efecto invernadero es, por eso se llama invernadero. Invernadero es una cosa donde tú produces plantas, plástico, para que no se escape la humedad o para que no entre, para que se mantenga un equilibrio de ambiente cerrado. En sí, un calorcito, ¿no? Entonces, el efecto invernadero es lo mismo, es como si la Tierra fuera ese plástico, pero el problema es que el gas tapa la luz del sol y, y también forma una capa, como una capa Como si fuera un como una plástico. separación, como si fuera, exacto, como si fuera el plástico, y entonces esto se calienta más internamente, las corrientes pues. Y entonces eso es lo que forma el cambio climático, al exceso de calor de las corrientes que antes no había, porque nosotros no estamos al revés, no tenemos exceso de frío, por eso no se llama el enfriamiento global, se llama ¿cómo se llama? El Calentamiento. calentamiento, calefacción me venía a decir, el calentamiento global, ¿no? El problema es que se generan otro tipo de corrientes que no existían antes. Las temperaturas cambian, las temperaturas del aire, las temperaturas del agua. Y al calentarse más se derriten las cosas que estaban congeladas, que son menos salinas. Entonces el mar se vuelve menos salino, sufren los animales y las plantas y todo lo que está en el agua que necesita una salinidad específica, la pierde, como esta zona de acá al norte. Entonces afecta muchas cosas, que se derrita la tierra que debería estar congelada para que se mantenga un equilibrio, o al menos por unos cuantos años más, porque es que vamos muy rápido. El problema no es el cambio, el problema es que va muy rápido, por lo masivo. Lo masivo acelera las cosas, ¿no? En ese orden de ideas, entonces tendremos que dejar de ser masivos. Es que, de hecho, ya está sucediendo porque la naturaleza es muy sabia y no solo la naturaleza, sino que la mano humana también ayuda, que no debería ser así, ¿no? Porque se supone que Entre ¿no? comillas, ayuda. No, Sí. exacto, no deberíamos morir de esas maneras.
Sí, Pero la naturaleza es muy sabia, la naturaleza siempre va a buscar el equilibrio y si hay algo que está sobrando en exceso, la naturaleza trata de eliminarlo naturalmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora una cantidad de riesgos, no solo son de seguridad, porque cuántos no mueren por manos de otros, por guerras, cuántos no mueren también, sino también por enfermedades, ¿no? O por nosotros mismos, que también es un desequilibrio. Estoy desequilibrado en hormonas, serotonina y bla, bla. Digo, no soy bueno para nada y la naturaleza automáticamente te dice, ok, si no eres bueno para nada, adiós. sal de aquí. Sí, Entonces tú dices, oh, pero entonces, como yo no tengo depredador, entonces me tengo que matar yo. Ok, y se matan. Entonces hay mucha gente que se mata hoy en día o antes o todo el tiempo, pero hay mucha gente que se suicida, mucha. Y peor aún, la gente que mata a otras personas, ¿no? Porque todo está desequilibrado. Hay mucha gente. Entonces, no solo está desequilibrado que hay mucha gente, sino que estás consumiendo y viviendo de una manera en la que es insana. Entonces eso naturalmente te produce algo que está malo, que en selección natural no sería malo, sería bueno. Entonces depende del punto de vista y del punto de mira. y el punto de mira. ¿Entiendes? Sí. Punto de mira. Desde un punto de vista de selección natural, está bien que se muera tanta gente, porque somos muchos. Claro, es que es tremendo, ¿no? Hay una dicotomía ahí de ética Exacto, compleja, porque, exacto, porque si el problema es que somos muchos, pues bueno, solucionamos el problema, pero solucionar el problema significa otro montón de cosas. Entonces, Claro. claro, exacto. es que, Significa que el fuerte viva y que el débil se muera, pero quizás como Pero lo para entonces, poder haría la matar al débil naturaleza. hay que hacer lo que están haciendo en Ucrania. O sea, desbaratar Exacto, una ciudad. ¿Cuánto desecho produce eso? ¿Cuánto exacto. cuesta volverla a construir? sí, pero el negocio está en volverla a construir. No, el Pues sí, negocio ese está en puede ser un venderla. negocio, pero Mm, mm. El negocio no está en volverla a construir, no es, ellos no permiten que se destruya algo para que después les toque levantarlo solos, no. El negocio socio es, ok, yo te ayudo en la guerra, ahora dame mi pedazo del eso sí. negocio. Sí, eso funciona así. Bien, Mm. bueno, no sé, tal vez habría que comenzar a generar una conciencia de cómo gestionar, porque si moralmente no podemos disminuir lo masivo sin que nos cueste un pedazo de alma o un pedazo de conciencia, Exacto. porque ahora, bueno, sí voy a solucionar el problema del cambio climático, voy a reducir lo masivo de los seres humanos, pero, pero eso es, Lo bonito, lo bonito sería que la gente dejara de consumir tanto. claro. Pero ¿cómo le cambias eso a la gente cuando le pones el marketing en la cara? No, lo que pasa es ¿Por que qué crees que está hecho el Internet? sí, claro, lo que pasa es que el tema es que si se para la circulación de efectivo, pues el mundo, el sistema no va a funcionar. Entonces por eso necesitan Exacto, que siga la gente endeudándose y que siga la circulación de efectivo, porque si no, no funciona el exacto, sistema. Entonces por eso la bombilla que podía durar 200 años dura 5 y se pusieron de acuerdo para que durara 5 y ya está. Y menos. claro. Yo recién me mudé a la casa en donde estoy ahora, compré todos las bombillas el mismo día y curiosamente se han ido dañando un par de años después al mismo tiempo. Entonces sí es la obsolescencia programada existe y eso también nos lleva al consumismo, ¿no? Entonces, bueno, habría que reevaluarse eso. Habría que pensar en aquellos viejos refrigeradores y electrodomésticos tipo Telefunken que duraban toda la vida y no los refrigeradores de hoy en día que te duran 5 años o 3 años y ya tienes que comprar uno nuevo. Y todo así, ¿no? Exacto. Y todo así. Que no importa el servicio ni el producto, importa es que tú tengas que volver a comprar porque así
pagas los sueldos, pagas las ganancias, Que se mueva, entre más se mueva mejor, que se mueva. supuestamente, porque Yo creo que entre más se mueve, más... sí, dime. indudablemente para cambiar eso, los seres humanos tendrían que comenzar a preocuparse por el desarrollo de ciertas áreas culturales, científicas, para que los recursos fueran a otros sitios o a otros momentos en donde nos permitiera evolucionar como sociedad, ¿no? Porque deberíamos evolucionar como sociedad para poder cambiar el sistema de cómo vivimos y que la dicotomía fuera distinta. Eso solo se hace si se apoya la cultura, si se apoya el arte, si se apoya la investigación. Y no es así, ¿no? La educación, sí, pero y no es así. Lo que estamos haciendo, lo que suele funcionar es generar personas que ocupen puestos para que sigan dentro del aparato productivo, sigan consumiendo y sigan gastando, ¿no? Entonces, qué interesante esa visión sobre el cambio climático, porque es una visión que nos lleva a la causa, ¿no? Y cuando se identifica la causa es posible pensar en una solución. Ya por lo menos la de primera mano es un poquito complicada a nivel ético. Total. A mí me pareció muy interesante en todo el desarrollo del programa es precisamente eso, porque cuando se habla del cambio climático, entonces se habla del petróleo, el carbón, ¿no? Y de la energía eléctrica. Pero no se toca el tema desde el ángulo como se ha tocado hoy, que es el individual, o sea, cómo cada individuo puede ser un generador de contaminación. Y como no es uno solo, como decía Ángela, no es uno solo que está fumando un cigarrillo, sino son millones. Entonces todo eso está produciendo contaminación, aparte de la respiración. Hay cosas que son innecesarias totalmente. Si esas cosas se pudieran eliminar, sería perfecto. Pero hay cosas innecesarias y malas. Pero pues como también el negocio de la salud es la industria de la salud es un negocio social. Entonces que todo está tan conectado pero hay muchas cosas que son innecesarias. La gente no las necesita. No necesitas tomar alcohol. Pero la industria del alcohol es enorme. Produce millones y millones. Sí, la verdad es que el tema es un tema que pasa por ahí, por el sistema y por la forma como adoptamos y vivimos la vida, ¿no? Y a lo que le damos prioridad y a lo que no. Es un tema muy extenso, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que hayamos encontrado eso dentro de... O sea, finalmente el problema de la contaminación somos nosotros, en nuestra actitud. Dime tú, si tú vas a renunciar a todo lo que tengas electrónico, por ejemplo. No se puede. O sea, como vivimos en este sistema, no podemos. No puede ser. Que no tiene un celular hoy en día, no sé cómo hace. O sea, podría vivir, pero de otra manera, completamente distinta, ¿no? Podría vivir... Y uno, dos. Sí, pero... 3. Sí. Pero no 7 millones. No, ahí se complica la cosa. No se puede. Entonces yo voy a vivir una vida hippie. Soy consciente. Voy a vivir mi vida hippie. Bravo tú. Que te vaya bien. Que te deseo suerte. Y de verdad, aplaudo. Pero es uno. Y los otros 100. A ver si los otros 100 piensan lo mismo y se van a vivir todos juntitos. Se matan entre ellos también. Entonces... Sí. Y hay comunidades, pero digamos, vamos a ser todos veganos. Vamos a ser todos veganos. Yo no tengo nada en contra de los veganos y nada en contra de los vegetarianos y nada en contra de los omnívoros. Yo soy todos al mismo tiempo. Puedo ser toda la semana vegana y una vez a la semana ya soy omnívora. O sea, no soy extremista, ni vegana extremista, ni vegetariana extremista, ni nada. Pero por ejemplo, vamos a ser todos veganos. ¿Tú crees que la industria de la carne va a permitir eso?
No, por supuesto que no. Nunca. Vamos No, todos a comprar, vamos a comprar carro eléctrico. ¿Tú crees que la industria de los hidrocarburos van a permitir eso? No, no hasta que sea negocio de ellos. Y otra cosa es que también sí, ya se está viendo a ver estoy de acuerdo. si de verdad el carro eléctrico no contamina o si más bien contamina más. Por todo lo que Eso significa es, las... eso es negocio. Sí, Te lo ponen en la cara, te lo ponen bonito, critican al otro para que tú lo compres y ellos puedan entrar al mercado, ganar lo que tienen que ganar y luego se establece, luego se estabiliza el mercado. Pero para entrar, necesito entrar con toda. Entonces, ¿cómo entro con toda? El boom, el boom. Y le ponen una poesía de que es que es mejor que un carro de gasolina. What the fuck? Piensen un poquito, la gente tiene que pensar, pero la gente no piensa, pobrecita, yo entiendo, porque la gente está vacía en el cerebro, primero crece vacía en el cerebro y está llena de lo que le meten. Se come todo el cuento que le meten. Todo. Se lo traga entero. Entonces tú dices, no, sí, es que los carros eléctricos y Greenpeace y todo, Ve tú, ve tú a ver la comparación entre un carro de gasolina y un carro eléctrico. La gente ha visto la batería del carro eléctrico, la ha visto, entiende de qué estamos hablando, de la batería del carro eléctrico que está en toda la base del carro. Tus pies están puestos en esa batería de litio. Tú has sentido, yo soy sensible, entonces yo lo siento, pero has sentido cómo se chupa tu energía la batería cuando tú entras al carro. La gente no piensa. Piensa en esa batería de litio que está ahí para generar esa energía para poder mover ese carro como a ti te dé la gana. Y ya poder lograr, no sé, 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Con carro eléctrico. ¿De dónde viene esa energía? ¿De dónde? Ojalá fuera del agua, pero no. Del litio, de todo lo que le ponen ahí a esa vaina. ¿De dónde la sacan? ¿La gente piensa? ¿De dónde la sacan? ¿De dónde sacan las baterías para esto? ¿De dónde las sacan? Y la gente llena de la hipocresía en el que el cambio climático, Greenpeace. ¿Has pensado de dónde sacan esto? Todo el mundo sabe que es aspirar. Ahora piensa, aspirar el fondo oceánico. ¿Qué dijo? Sí, aspira el fondo oceánico. Pero aspíralo. Porque de la arena esa, de eso, que esos sedimentos que están allá abajo, de ahí sacan eso. De ahí sacan eso. Pero si en el fondo oceánico hay animalitos, hay tortuguitas, hay cangrejitos, sí, hay todo eso. más la leche. Ya fue. Y todo eso lo absorben, lo desbaratan por tan pepino. Porque yo lo que estoy pensando es en esos granitos de minerales y de metales que me van a dar lo que yo necesito para crear la batería para esto. Y esto es esto. Esto no es nada. El problema es que son millones. Pero baterías de electricidad hay también masivas. Son enormes, del tamaño de una casa. ¿Para qué? Para la industria. Para la industria de construcción. Son enormes las baterías esas que producen energía, porque ellos no tienen conectores. Están construyendo en medio de la nada, no pueden robar la energía que está pública. ¿De dónde la sacan? ¿De los conectores?
las fábricas de baterías. Y no son esto. Esto está chiquito. Son enormes. ¿De dónde las hacen? Piensa. Piensa cómo aspiran el fondo oceánico. Kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de fondo oceánico aspirado, triturado y devuelto al mar. Ay, pero ¿y las tortuguitas? También las trituran. Es que es ¿Aló? terrible. Ok. Bueno, es ahí donde digo yo que la gente no piensa y no tiene ni cómo pensar porque la gente está ocupada en su drama de día a día, calmando su drama del día a día, tomándose unos traguitos, fumándose unas cositas, metiéndose otras cositas para poder trabajar, para generar unos pesitos, para poder comer o darle al niño. La gente está ocupada en eso, entonces es natural. La gente no puede pensar, pero ese es el objetivo. Entonces la contaminación es algo que es imparable. Es algo que lógicamente hablando es algo imparable. Hay que meterle lógica a las cosas. A veces hay que hablar realista. Hay que ser realista. La gente está metida en toda la poesía del sí, los que ayudan al cambio, los que aspiran el plástico del mar. Cuando todo eso está hecho para crearte a ti algo, para cantarte una poesía y que tú te la comas viva. Digas, ay, sí, qué bueno. O, ay, sí, qué malos. ¿Malos de dónde malos? El petróleo. ¿De dónde malos? Si todo lo que yo tengo puesto tiene petróleo. Hasta esto tiene petróleo. Sí, claro. Todo. Esto tiene petróleo. Esto tiene petróleo. Mi pelo y mi piel y mi cuerpo no tiene, pero debe tener. Por lo que consumo. Todo tiene petróleo. El teléfono que está ahí tiene petróleo. El trípode que está ahí tiene petróleo. El asiento donde estoy sentada tiene petróleo. No, es que el petróleo es la gasolina y lo que quema el carro. Piensa otro poquito. El tarro donde me estoy tomando el shake, puro petróleo. La agenda, petróleo. Los audífonos, petróleo. Lapicero, petróleo. La usa del teléfono, petróleo. Y aquí puedo mirar todo. Todo tiene petróleo. Es una hipocresía, es una hipocresía. Yo no sé si puedo hablar así, pero es una hipocresía. Sí, sí se puede. Es una hipocresía total. De la economía. De la dinámica de la economía. Yo les meto terror por esto para que compren esto. Entonces cuando ya tienen tanto terror de esto, dejan de comprarlo. Y entonces empiezo a meterles terror de esto para que empiecen otra vez a comprar esto. Y así nosotros dos no dejamos de vender. La carne. Bueno, yo creo La mejor carne, ¿cuál es? que de pollo. ¿No? ¿Por qué? Porque dicen que es la más sana, dicen. Porque es la que más se produce. Ujú. Y más fácil. Pero que sea la más sana, bullshit. ¿Por qué la carne de cerdo la han estigmatizado? Ni idea. Bueno, Porque por es la más forma como fácil los que una criaban vaca. antes. Es más fácil de producir que una vaca y se estaba vendiendo más que una vaca. Entonces había que estigmatizar, terrorizar a la gente con el puerco para que compre más vaca. Ilógico. Pero así es. Bueno, muchachos, esta conversación está muy bacana, muy entretenida, pero ya Es que cumplimos es muy larga.
Sí, es que el es tiempo. profunda. Entonces, mire, yo creo que tenemos que seguir dentro de 8 días porque esto está... Pero Ángela me ha sugerido si podíamos hacerlo más temprano. ¿Tú qué dices? ¿A las 5 de la tarde? ¿Es conmigo? ¿Es a Con mí? Ángela y contigo. Sí, sí, no hay problema. Nosotros aquí somos dúctiles, somos Dinámicos. dinámicos, manipulables, Dinámicos. fluidos. Sí, porque es que estamos hablando de que yo aquí en Colombia estoy cómodamente a las 8 de la noche, Ignacio está en las 10 de la noche, pero Ángela No ya tan está casi a la 1 de cómodamente, la pero mañana. sí. Ah, no, Sí, más temprano, sí, claro. Vamos a hacer, bueno, el próximo punto de mira, entonces, en lugar de que sea va. a las tales, es a las tales. Sí, mientras estemos con Ángela que está en Noruega, ¿no? Correcto, perfecto. Entonces, a ver, creo que hoy hablamos, digamos, para hacer una conclusión, de puntos muy interesantes y de reflexiones sobre cosas que aparentemente cualquiera diría, no, pero ¿y qué importancia puede tener eso? Pero resulta que la tiene bastante y eso se llama pensar, porque no está prohibido pensar. Entonces, es correcto que son tantas las entretenciones, el ruido, una vez hablamos sobre eso, de que no nos deja pensar, es el exceso de ruido continuo. Y el ruido me refiero no a la música, sino a todo en general. El marketing, la música, una cosa, la gente, bla, 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 el todo. Entonces, para el próximo programa podríamos ser un poco más geólogos y que Ángela nos explicara cómo se producen, cómo es que se acidifica el océano, cómo es que se degradan los ecosistemas, cómo es que viene la extinción de las especies, qué pasa con la meteorología extrema. Estamos hablando de sequía versus inundaciones, extremo calor, tormentas, todas estas cosas que se generan, los huracanes, los famosos, cómo se genera un huracán, por qué toma esas direcciones, esas velocidades. Y también podríamos hablar del deshielo en los polos, que es un tema que nos afecta muchísimo. ¿Por qué se produce? ¿Qué está haciendo el hombre para que eso suceda? Entonces, quedamos pendientes para dentro de 8 días. Muy ¿Qué bien. dicen ustedes? Ustedes saben que sí, yo no tengo problema. Obviamente, estamos aquí, al pie del cañón. O sea, Ángela, Eso. ya la comprometimos a leer y ya le queda difícil decir que no, ¿ves? Así es. Sí. Buen truco, Álvaro. Buen Ya truco. son 2 contra 1. Buen truco, Álvaro. No, pero si es por eso, tranquila que tú nos das, como dicen en tu tierra, sopa y seco. Así que no. No, pero está muy bueno el tema. Sí, está bien. Es Está que no, bien. es que ya nos fuimos a 108 minutos, ¿no? Entonces, Sí, señor. que están bien contenticos los sostenidos. Sí, señor. Entonces, perfecto. Pero quedamos en punto de mira para dentro de 8 días. 1 hora antes, para estar un poco más temprano quienes están en otras latitudes y seguir con este programa sobre la contaminación y el cambio climático visto de diferentes ángulos. Muy bien. Nos estamos encontrando entonces el próximo martes nuevamente aquí en Punto de Mira. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Ángela. Y los dejamos, ya sabe usted, observados, ¿no? Si siente que lo están observando, tiene razón. Usted está en el punto de mira. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye.